Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un experimento psicológico que prometía durar 2 semanas, pero que tuvo que ser cancelado a toda prisa para evitar una verdadera tragedia. Una historia que, la verdad, nos obliga a hacernos preguntas muy incómodas sobre la naturaleza del mal. Para entenderlo todo, tenemos que viajar a 1971. Imaginen la escena. Un grupo de estudiantes universitarios, chicos normales, que aceptan participar en un estudio a cambio de $15 al día. Oye, parecía dinero fácil, ¿no? Una manera sencilla de sacarse un extra durante un par de semanas. La premisa era totalmente inofensiva, o al menos eso es lo que todo el mundo pensaba. Bueno, pues vamos al lío. El cerebro detrás de todo esto fue el psicólogo Philip Zimbardo. Y tenía una pregunta que le rondaba la cabeza, una pregunta tan simple como aterradora. ¿La maldad está dentro de las personas o son las situaciones las que nos hacen malos? Para intentar responderla, diseñó lo que acabó siendo un juego muy, muy peligroso. El montaje, en teoría, era de lo más sencillo. Primero, seleccionaron a 24 estudiantes varones, todos sanos, tanto física como mentalmente. Después, lanzaron una moneda al aire, literalmente. La mitad serían guardias y la otra mitad prisioneros. Y el escenario de todo esto fue una cárcel falsa, una simulación construida en el sótano de la mismísima Universidad de Stanford. La palabra clave aquí es esa, simulación. Se suponía que nada era real. Y claro, al principio todos los participantes lo veían así, como un juego de rol, ni más ni menos. Les pagaban por actuar, por interpretar un papel. Nadie, absolutamente nadie, pensó que la línea que separa la ficción de la realidad pudiera borrarse de esa manera. Y es justo aquí donde la historia da un giro muy oscuro, porque la simulación empezó a sentirse demasiado real y a una velocidad que asustaba. Las identidades de esos chicos empezaron a disolverse, como si las máscaras que se habían puesto, de repente, se les hubieran quedado pegadas a la cara. Y ojo, que esta transformación no fue casual, estaba diseñada para que funcionara. A los guardias se les dio un uniforme de color caqui y unas gafas de sol de espejo que les tapaban los ojos, dándoles un anonimato súper poderoso. A los prisioneros, en cambio, se les quitó el nombre, se les dieron batas incómodas y se les empezó a llamar por un número. De un plumazo, dejaron de ser estudiantes para convertirse en otra cosa, en figuras de autoridad y en víctimas. El efecto de todo esto fue inmediato y brutal. En menos de 24 horas, la realidad se hizo añicos. El juego se había acabado. Los estudiantes ya no estaban actuando, simplemente eran guardias y prisioneros. La escalada de la violencia fue increíblemente rápida. El primer día, los guardias empezaron con órdenes un poco arbitrarias, cosas sin importancia. Pero el punto de no retorno llegó el segundo día, cuando los prisioneros se rebelaron. La respuesta de los guardias fue desproporcionada, violenta, y a partir de ahí, el abuso psicológico y la humillación se convirtieron en el pan de cada día. Y no estamos hablando de castigos leves, para nada. Los guardias, que recordemos eran estudiantes pacíficos unos días antes, llegaron a usar extintores contra los prisioneros, les impedían dormir, organizaban actos de humillación y hasta los encerraban en celdas de aislamiento. Un comportamiento que desde luego no tenía nada que ver con quienes eran fuera de ese sótano. Todo esto apunta a una conclusión que, la verdad, pone los pelos de punta. Nadie les obligó a ser crueles. El poder no los corrompió, sino que pareció despertar algo que ya estaba latente. La idea es que el uniforme les dio el permiso para hacer cosas que su propia moral, en un contexto normal, les habría prohibido terminantemente. La situación se volvió tan tóxica, tan dañina psicológicamente para todos, que los investigadores no tuvieron más remedio que pulsar el botón de parada de emergencia. Y lo tuvieron que hacer mucho antes de lo que habían planeado. El plan original sobre el papel era que el estudio durase 14 días, 2 semanas enteras para observar con calma cómo evolucionaban los roles en ese entorno carcelario simulado. Pero la realidad fue otra muy, muy distinta. El experimento se paró en seco al 6.º día. ¿El motivo? Varios prisioneros habían sufrido crisis nerviosas muy graves. El daño psicológico era más que evidente. Se estaba corriendo el riesgo de que ocurriera una desgracia de verdad. Pero quizá el punto más alucinante es que no solo los participantes perdieron el norte. El propio investigador principal, Philip Zimbardo, reconoció que él también había perdido toda objetividad. Dejó de ser un científico que observaba desde fuera y se convirtió en el superintendente de la prisión, totalmente absorbido por su propio experimento. Esto nos da una idea del poder tan arrollador que puede tener una situación. Entonces, ¿qué podemos aprender de este experimento que se fue de las manos? Pues nos lleva a una de las conclusiones más inquietantes de la psicología moderna, lo que podemos llamar la maldad de la situación. Zimbardo lo resumió muy bien en lo que llamó la teoría del barril podrido.
La idea es muy sencilla. Las malas acciones no vienen necesariamente de manzanas podridas, o sea, de gente que es mala por naturaleza. Vienen, más bien, de barriles podridos, de situaciones y sistemas tóxicos que pueden corromper a casi cualquiera que se meta en ellos. Y esto, en el fondo, es la gran lección del experimento de Stanford. Demostró una verdad que es bastante incómoda de aceptar, que los roles que nos toca jugar en la vida pueden cambiar de una forma radical quiénes somos. Entender que nuestra identidad es así de frágil, tan dependiente del contexto, es el primer paso para ser conscientes de todas esas presiones invisibles que nos moldean cada día. Al final, la pregunta que nos deja todo este análisis no es qué tan crueles llegaron a ser aquellos estudiantes hace ya más de 50 años. La pregunta de verdad, la que es provocadora y nos interpela a todos, es mucho más amplia. Con el uniforme puesto y las llaves en la mano, ¿de qué es capaz el ser humano?